Por gracia sois salvos por medio de la fe. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, segunda de Timoteo 1:9, chicos. 1, 2, 3. Sino según el propósito suyo, antes, por eso le estoy diciendo, una salvación pasada. Aquí estamos rozando una doctrina que en algún momento estudiaremos, que no este es el momento, pero que tiene que ver con la predestinación. ¿Ok? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito 3, 4 y 5, por favor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su y por la renovación. Amén. Entonces, hay una salvación eterna. Si usted es salvo, usted no puede perder la salvación, porque es un don de Dios. Porque hay una base, que es la cruz, poderosa. La muerte, la obra de Cristo en la cruz, murió, resucitó para librarte del pecado y por lo tanto de la muerte. Él es tu Salvador. Se recibe a través de la gracia, pero por medio de la fe. Y entonces esta salvación tan grande es para todos los hombres, siempre y cuando crean y quieran. Ahora, vamos hasta ahí. Esta salvación que usted y yo ya estamos comprendiendo es eterna, porque desde antes de los tiempos de los siglos, Cristo había pensado en ti, había puesto sus ojos en ti para darte su gracia salvadora. Ni siquiera estabas todavía en el vientre de tu madre y ya tenías salvación. Lo único que necesitabas era creer y recibirlo como tu Señor y Salvador. Primera de Pedro 1:9, voy a reforzar esto. Y el 10 también. 1, 2, 3. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 10. Inquirieron y diligentemente indagaron. Así es. Los profetas, ¿de quién hablaban? De Cristo. ¿De quién indagaban? ¿De quién habría de venir? Toda la palabra profética tenía que ver con Jehová salva, que es el nombre de Jesús. Hebreos 5:9. Aquí vamos a ingresar otra situación que además de fe es un complemento o una expresión de una persona salva. Porque ser salvo por fe no significa nada más decir de manera positiva, soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Eso no es creer. Creer es accionar. Ahora, entonces, ¿qué dice Hebreos 5:9? Y habiendo sido perfeccionado, los que le
Los que lee. Entonces, la obediencia, además de que en la obediencia está la bendición, la obediencia es la expresión de la salvación. En pocas palabras, una persona salva, otra vez, le costó un montón de trabajo. Una persona salva, ¿a quién obedece? A Dios, a su palabra. Estoy dejando que caiga ese puntito ahí. Porque si todavía le cuesta trabajo sujetarse y obedecer, tenemos entonces que ver el siguiente punto o nivel de salvación, que es una sola, pero yo quise esta tarde diseccionarla para entender salvación. Judas 3, antes de ir al siguiente punto. ¿Tengo un animal o qué? ¿Cómo dice? Judas 3, 1, 2, 3. Amados, por la gran solicitud acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que la palabra abarca toda la obra de Dios a favor del creyente. La salvación es eterna. Desde el momento en que recibimos salvación, Dios salva nuestra alma. Tu alma es salva. Si tú no obedeces, tu alma sigue cautiva. ¿Ya me expliqué? ¿Ya me expliqué? Para los que le obedecen, entonces obedezco su palabra y va cambiando mi manera de pensar, y va cambiando mi manera de vivir, y van cambiando mis actitudes. Muy bien, así como la salvación entonces es pasada en ese sentido, también es presente y continua. Es presente y continua. Para los que están anotando, póngale ahí inciso B o número 2, presente y continua, porque es voluntad de Dios que su obra salvadora se manifieste plenamente en la vida de todos los que creemos. Ahora, aquí vamos a rozar otra doctrina que se llama santificación. Pero lo que Dios está esperando con esta obra de salvación es que todos podamos vivir una vida cristiana verdadera. Hay un versículo que nos dice muy claramente lo que Dios está esperando. Filipenses 2:12, con esta salvación presente y continua. ¿Cómo dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, en otras palabras, lleven a cabo, vivan su salvación con temor y temblor. No la hagan menos, no menosprecien lo que les ha sido dado. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Es decir, todos los efectos de la salvación que ya es nuestra. ¿Cuántos son salvos por fe? Todos los efectos de la salvación se tienen que manifestar en un proceso que se llama santificación, que vamos a estudiar en otra ocasión. Pero en ese proceso usted y yo vamos viendo que nuestra salvación tiene sentido, porque se empieza a manifestar mi obediencia a la palabra, se empieza a manifestar mi sumisión a mi autoridad, se empieza a manifestar mi fe en los milagros, se empieza a manifestar mi amor por las personas,
se empieza a manifestar mi falta de perdón hecha a un lado, perdonando a los que me ofendieron. ¿Vamos acá? Todas esas manifestaciones son de una persona salva. Si usted no puede obedecer, no puede perdonar, no puede hacer o tener este tipo de expresiones, tiene que ocuparse de su salvación. Tiene que creer, porque a lo mejor intelectualmente piensa y sabe que Él es el Salvador, pero su alma no se la ha entregado al Señor. ¿Estamos acá? Ahora, con un poquito de que esto exista, si usted ya cree, mire, yo me atrevería a decir, aunque esto solo lo sabe el Espíritu Santo y usted, pero el simple hecho de que usted esté esta tarde aquí significa que cree. Está aquí porque cree que esta es la casa de Dios y que lo que hablamos es la palabra de Dios. Eso ya es fe. Un poquito de fe basta para mover un monte, pero también para ser salvo. Entonces usted es salvo. Lo que tiene que hacer ahora es buscar el ocuparse, el llevar a cabo esta salvación que nos ha sido dada. ¿Cómo? Con temor y temblor. Esta expresión significa con mucho cuidado. O sea, lo que antes hacías, pues ya no lo hagas. Como antes te comportabas, pues ya no te comportes. Si antes eras un gruñón, pues ahora bájale 2 rayitas hasta llegar a ser otra persona. Si antes eras esto, ya no lo seas. A eso se refiere. Ahora hay otro versículo, Primera de Pedro 2:2. Ayúdeme, por favor. Desead, deseen. ¿Cómo desea un niño su mamila? Pregúntale a Cecia, que se avienta 2, 3 gritos de aquellos. Pero parece que se van a morir, ¿no? Tienen ahí a un lado la mamila, pero explíquenle eso. Los niños lloran, se desesperan, gritan, porque es su manera, desean. Por eso dice como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Por eso estoy hablando de esta segunda etapa. Tu salvación, aunque es eterna, tiene que ser manifestada. Y la manera en que es manifestada es aprendiendo la palabra de Dios. Y entonces la gente se va dando cuenta que tú eres una persona salva por cómo vives, por cómo hablas, por lo que dices, por cómo te comportas. Pero eso cambia si tú deseas como un niño la leche espiritual no adulterada. Ahora, si tú no te dan muchas ganas de leer la palabra, significa que no has entendido muy claramente qué es ser salvo. Porque ser salvo es un regalo. Pero si tú no agarras las llaves y arrancas el carro, ahí se queda. La palabra son las llaves del reino para que tú puedas crecer para salvación. Es decir, para que las personas puedan mirar tu vida espiritual plenamente desarrollada. Dios te va a llevar cuando cumpla su propósito en ti. Cuando cumpla su propósito en ti, te va a llevar. Dios se lleva a una persona cuando ya no hay nada que hacer con esa persona. Cuando de plano una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra,